Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9:20 de la mañana, señores, y como le habíamos solicitado a la producción de este espacio, yo desde anoche quería hablar hoy con el señor Rubén Bichara. Me nos hubiese encantado tenerlo en vivo, pero dada las circunstancias, ¿verdad? Lo tenemos por teléfono y es igual de importante. Miembro del comité político del PLD, un dirigente importante, quien fue cabeza del sector eléctrico en los gobiernos del PLD, y hemos querido conversar con Rubén Bichara en el día de hoy. Buenos días, Rubén. Buen día, es excelente equipo. Gracias, Rubén. Gracias por recibir nuestra llamada, Rubén. Y yo anoche, después que vi el nuevo segmento, el nuevo... ¿cómo le podríamos llamar? La nueva faceta del presidente, la semanal del presidente, Rubén. Vi unas declaraciones que me llamaron poderosamente la atención y yo dije, yo necesito una respuesta calificada y autorizada de una autoridad en el tema. ¿Y quién mejor que Rubén Bichara para dármela? Rubén, el presidente decía anoche varias cosas sobre los apagones. Primero, el presidente dijo que se deben a averías, ¿verdad? Que se debe a un incremento de consumo, que se necesitan 2.000 millones de dólares para restablecer las redes que están en malas condiciones, pero decía que en los gobiernos de ustedes no hicieron las inversiones que tenían que hacer y que por eso ahora hay apagones. ¿Qué usted tendría que decirle, Rubén, al presidente sobre esas declaraciones? Mira, lo primero es que agradecerle primero la oportunidad para poder conversar con ustedes, mis afectos y mi reconocimiento a su trabajo. Gracias. Realmente, yo siempre he dicho que el sector eléctrico ha sido la primera víctima ha sido la verdad, y eso históricamente ha sido la situación que ha prevalecido. Realmente en el sector eléctrico no se puede actuar solamente en forma teórica, tienen que haber eventos, realizaciones, tiene que haber proyectos consumados, y al día de hoy lamentablemente no hay nada consumado, ya prácticamente terminando un periodo presidencial. No se ve claramente qué va a suceder en términos de generación. Recuerden que tenemos un país que adiciona anualmente a su demanda entre 90 y 120 megavatios de generación, y tú tienes que producirlos porque se te van a demandar que los sirvas a la población. Ese es un aspecto. Lo otro es, somos un país tropical, sabemos que hay picos de temporada de calor, y el calor incrementa la demanda en un 20% aproximadamente de lo habitual. Eso lo sabemos desde hace más de 100 años. O sea, no hay nada secreto ahí. Yo insisto que este es un tema de planificación y de gerencia, netamente, porque las propias autoridades han expresado que hay una instalación suficiente de generación. Si ustedes chequean todas las entrevistas de los propios funcionarios actuales, ellos reconocen que hay generación suficiente. Entonces, si hay generación suficiente, es un tema de planificación y de gerencia. ¿Por qué? Porque son eventos previsibles lo que ha sucedido. Gerencia, ¿por qué? Porque hay una crisis de combustible a nivel mundial que requiere planificación financiera y cómo solventar, cómo poder enfrentar una crisis de combustible que ha elevado los costos de generación a niveles que antes no teníamos. Entonces, cada administración tiene sus propios retos. No es lo que yo quiera, es lo que me tocó. Entonces, le tocó lidiar con una crisis de combustible. Perfecto. A nosotros nos tocó lidiar con una deficiencia de generación. Tuvimos que adicionar al parque de generación más de 2.000 megavatios, y ahí están, generando palpables, y objetivamente lo pueden ir a comprobar. Entonces, esto se resuelve con hechos, y yo pienso que lo que falta es esa planificación, esa gerencia, esa previsión oportuna que deben tener los que están responsables del sector en este momento. Don Rubén, gracias por acompañarnos. ¿Se pudiera entender que ellos están creando una crisis para presentar la solución? Es decir, se está hablando en estos días de que piensan entregarle las EDES al sector privado, y se habla de hecho de que de esta la tiene negociada con una empresa colombiana. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Mira, siempre ha habido ya se ha hecho en una ocasión. Recuerda que inicialmente las sedes fueron cedidas
al sector privado. En un momento fueron privatizadas a una empresa española que fue Unión Fenosa, exceptuando de que pasó a otra empresa, se quedó el Estado con ella, después la privatizó también, luego se retomaron nuevamente. Es un ejercicio que ya lo hemos tenido. Yo pienso que ahí, como dicen el indio o la flecha, lo que hay que ver es cuáles son las condiciones en que esas negociaciones se estarían haciendo, cuáles son todos esos detalles, si el pueblo sale beneficiado o perjudicado. Todo va a depender de lo que se plasme en ese acuerdo de negociación en el caso de que se haga. En qué forma han sido cedidas, cómo fueron adquiridas por el Estado y cómo lo están cediendo al día de hoy, porque esos números están ahí. Se sabe cuánto pagó el Estado cuando compró de la última vez, porque a mí me tocó administrar me tocó administrar de sur y de norte, que valga la aclaración, no me gusta hablar, digamos, de mí en forma individual, pero debo decirle que la única vez en toda su historia que de sur tuvo beneficio fue bajo mi gestión, y eso está ahí registrado, auditado, certificado por organismos internacionales. La única vez en su historia que ha tenido beneficio como empresa, está ahí registrado, auditado y reconocido internacionalmente. Entonces, yo pienso que hay que escuchar las condiciones en que eso se va a hacer para poder evaluar la conveniencia o no de una decisión así ante la situación que hay. Bueno, un placer, Víctor Villanueva por acá. Pero me choca mucho el dato de que las propias estadísticas, informaciones suplidas al mes de mayo por las propias autoridades y que recogen inclusive algunos centros de análisis, es que las pérdidas están en términos totales por encima del 40%. Dice el CRES promedio, porque si te vas a una de ellas, sí, está por encima del 50. Del 50, no, pero 40.6, por ejemplo, como pérdidas totales publican el Ministerio de Energía y Minas, pero no suman ahí o disgregan del dato la energía no cobrada. Y en esa energía no cobrada, cuando tú sumas, por encima del 50. Entonces, cuando tú ves esa realidad de que el 50% del sector está en pérdida por falta, mala gestión o por lo que significan los costos operativos que lo han aumentado todos, y que el presidente diga que es alta la demanda cuando hay energía colocada, eso es grave. Sí, realmente, siéndote honesto, en términos reales, la distribuidora logran cobrar aproximadamente un 95% de lo que facturan. Sí. El reto está en tú lograr el destino de todo lo que colocas en esas redes. Y es donde viene, como cuando tú compras el por mayor, un generador le vende a las sedes, por lo que él no tiene pérdidas más que la que puede generar la transmisión de la planta a la subestación. Pero fuera de ahí, ya sabe a quién le va a cobrar todo lo que salió de esa planta. El que la recibe, que la distribuidora tiene que vender al detalle, tiene que distribuirla en todos los hogares, y es donde viene su gran reto. Entonces tú tienes que tener sistemas, tienes que haber una inversión constante en tecnología que te permita darle seguimiento a todo lo que tú colocas en cada hogar. Y por eso hablo de planificación y de gerencia, porque al final, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes una producción que ha ido subiendo de costo, y muchas distribuidoras se ven imposibilitadas de incrementar la factura de acuerdo a lo que cuestan los combustibles, pero ahí también tú tienes, estoy comprando de la mejor forma, la población es responsable de una mala gestión, yo tengo que cargársela a ellos. O sea, hay muchas interrogantes y no hay toda la información para evaluar algunas cosas, pero lo que tú planteas es justamente así. Licenciado Alfredo de la Cruz. Y Alfredo. Bien, licenciado, sin ánimo de detractar, sino partiendo de la metodología de trabajo que ustedes dejaron, que sin duda alguna tuvo éxito. Primero, le agregaron más energía al sistema con la construcción de una planta. Se eficientizó el papel de las distribuidoras. Incluso una que nunca había dado ganancia, ustedes lograron tenerla. ¿Qué entiende usted que es lo que está ocurriendo, que en términos administrativos y organizacionales ha deteriorado el sistema energético de la República Dominicana? ¿Qué entiende usted? Mira, yo no puedo responder, digamos, como político ante un sistema eléctrico del que he sido
de que conozco de la A a la Z, porque primero estuve en la CDE, luego me tocó la parte de la CDE. Entonces yo tengo que hablarle como un dominicano que siente y quisiera que las cosas resulten bien. Y como también de un partido que duró 20 años en el poder y tiene que poner su experiencia al servicio de su población. Correcto. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una crisis de combustibles. ¿Qué es lo que alimenta la generación? El combustible. Se necesita una política agresiva de compra donde se pongan todas las posibilidades gubernamentales, oficiales, privadas, en la búsqueda de acuerdos que abaraten el costo de los combustibles. ¿Por qué? Una planta, por ejemplo, fuel, con derivado de petróleo, el 70% de su costo lo significa el combustible. En una planta de gas, cerca del 35-40%. En una de carbón, el 50%. Determina el costo de lo que tú produces ahí. Entonces, la clave está en una política de obtención de combustibles que no lo generamos ninguno, todo hay que importarlos para poder abaratar la generación. En la medida que eso sea posible, tú tienes varias formas. Tú decís, bueno, miren generadores, yo como gobierno compro los combustibles y les voy a pagar para que ustedes quemen los combustibles. Pero ingeniero, pero licenciado, pero es que el problema no es de generación. Pero sí del costo de la generación. Porque cuando tú colocas energía cara, tú tienes dos opciones. O le cobra más al usuario o busca cómo abaratar lo que tú estás produciendo. Son dos caminos posibles. Yo entiendo que acá con el costo y lo que es la carestía de la vida, lo correcto es abaratar la generación. Por eso tú ves que se hizo todo lo posible por hacer posible a Catalina, porque Catalina te permite abaratar la generación. Pero si tú estás adicionando generación con combustibles derivados de petróleo, que es lo que ha estado pasando también, tú estás incrementando y haciendo más grande un problema que ya tienes. Es una situación de gerencia y de planificación, insisto, ante la crisis que hay a nivel general de combustibles. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Ojalá tenerte presencial por acá pronto. Sí. Para hablar de política también. Sí, la famosa alianza, siempre a sus órdenes. Un abrazo. Bien, gracias. Muy bien. Bueno, señores, yo creo que Rubén Bichara, atención Jesse, Rubén Bichara ha dado un titular de periódico. Ahí hay muchas claves. Oiga el titular aquí. Y lamentablemente tengo razón. Los apagones en República Dominicana son producto de la falta de gerencia y planificación. Porque ellos están administrando, ellos están distribuyendo las cobranzas, no la generación. Pero oye, y se ha dicho desde hace tiempo, Juan otro Gómez dato aquí lo dijo también. Que Rubén te remarcó cuando tú le preguntaste, pero ven acá, si el problema no es de generación porque hay energía, él te dijo sí, pero sí del costo de la generación. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que se explica el incremento en la tarifa. Porque ellos tienen energía, están generando mucha energía, pero como la energía que están generando la mueven con combustible derivado del petróleo y está caro, entonces ellos están generando, sí, hay apagones porque son apagones financieros, porque la energía está cara, la generación al precio que ellos tienen que comprarla está demasiado cara, entonces ellos tienen una sola alternativa y lo explicó. O meterle más aumento a la gente de lo que le están metiendo para poder darle 24 horas de luz. Como ellos no le pueden meter más aumento a la tarifa, entonces prefieren reducir. ¿Alguien está mintiendo? Bueno, el presidente dijo ayer que por primera vez, a diferencia de los anteriores gobiernos, los apagones no son ni programados ni financieros, dijo el presidente ayer, que no son financieros. Son financieros. Pero yo me imagino que él quiso decir financiero en el sentido de que no es porque no se deben. Eso lo pone el CRES de fuentes del Ministerio de Energía y Minas, señor presidente. Mire, el Ministerio de Energía y Minas dice aquí, mire, de enero a mayo del 2023, dice el CRES con fuente del Ministerio de Energía y Minas, señor presidente, y que acaba de reiterar Rubén Bichara, que sabe de ese tema, es que el 50% de lo que se factura no se está cobrando. Y eso es cuarto. Es financiero el problema del sistema eléctrico. Vámonos a la pausa.